Bueno, cada vez que sucedió eso fueron equilibrios que duraron poco tiempo. No digo que vayan a durar poco tiempo de nuevo esta vez, está todo por verse. Lo que digo es que las cosas son más frágiles de lo que parecen y que ya se acabó el riesgo Cuca, ya se acabaron las excusas. A partir de ahora la cuenta va toda a la mesa de Javier Milei. Buen día, ¿cómo están compañeros? ¿Todo bien? Buenos días. Diego, ¿coincidís un poco con esta idea de que Milei... Bueno, él mismo lo dijo ayer, dijo, se acabó el riesgo Cuca. Él está tratando también de plantear esto de ahora empezamos, ¿no? Sí, a ver, es impactante lo de la primera minoría, pensando en cuántos diputados tenía Milei antes de esta elección, que eran 37. Así es. ¿No? Después, la noche del 27 de octubre, ya tenía un número más aproximado y sumó 16, ¿no? Ahí ves cómo una parte de la dirigencia política, también, ¿no? Una palabra que en su momento mencionaba Ari, está marcada por el oportunismo, ¿no? Sí, claro, sin ninguna duda. Entonces, eso que en principio le juega a favor a Milei, cómo salen en auxilio del vencedor gobernadores, dirigentes, cómo se va desvaneciendo el bloque de la derecha pre-Milei, ¿no? El PRO más el radicalismo, más algunos aliados en 22 diputados nada más. Además, el bloque de los gobernadores, otros 22 diputados. Es decir, Milei tiene todo ahora para chocarla sin excusas, ¿no? Todo el apoyo que necesita está detrás del programa o del plan o de la propuesta, el proyecto de país que Milei trajo. Ya no le quedan efectivamente excusas y me parece que la sociedad a partir de ahora le va a reclamar a él, ¿no? Por el día a día, por los resultados concretos, porque tiene un apoyo descomunal. Yo creo que es superior al de Macri, que era muchísimo, y con Trump, bueno, custodiándolo, ¿no? Eso te iba a decir, no son solamente los números en el Congreso, que ya son bastante impactantes, sino que también es un sector empresariado que se cerró detrás de él, Estados Unidos como un factor sumamente importante y la ayuda inestimable de tener una ausencia enfrente. Sí, es un liderazgo claro, con un proyecto claro. La euforia que hay a nivel empresario es impactante. Esta semana tuvimos, bueno, Cande lo debe estar siguiendo, digo, 2 o 3 encuentros ligados a la energía, ligados a las finanzas, donde el empresariado en masa está diciendo es por acá, ahora sí, algo que me recuerda al 2017, sí, después de la elección de Macri. Yo le pondría un matiz a eso, no sé si es el empresariado en masa. A ver. Recién dijiste la clave. Encuentros de energía, sí, encuentros de finanzas, sí, encuentros de pesca, que es otro sector. Minería. Por eso, minería, hidrocarburos, finanzas y hasta ahí, porque está bien, después los bancos dibujan sus balances, pero en masa, no sé, hay mucho empresario pasándola muy mal. Sí. Bueno, la nota de hoy del Destape diciendo el 60% de las pymes dando pérdida operativa y el riesgo de perder un 10% en No, pero es que lo ves, o sea, hace poco salieron varios datos, además lo replicaron desde el Centro de Estudios de la UIA hasta Fundar, hasta el CEP, o sea, ahí están todos los centros de estudios viendo 2 datos, la cantidad de empresas menos que hay, que es un dato notable, o sea, hay menos empresas. Y hay menos trabajadores, y sobre todo el sector construcción e industria. O sea, ahí para mí la cuestión es cómo se les disocia a veces a algunos empresarios lo que le pasa en su empresa a lo que apoyan después públicamente, políticamente. Sí. Pero yo que hablo más con industriales, pymes, está muy mal. Sí, muy mal. Por supuesto, la industria. Me refiero a que hay una señal de largada donde los empresarios se congregan, estos grandes empresarios de sectores de alta rentabilidad, para decir, ahora Milei no lo frena a nadie. Después, por supuesto, que hay un tendal de heridos y la industria, la construcción, como vos mencionabas. Después te frena la realidad. Sí, sobre todo al que vive un ingreso en pesos, a los laburantes, ¿no? Pero incluso en los sectores de poder hay hay una tensión marcada, sobre todo en el plano cambiario, ¿no? Con la nota de Domingo Cavallo del lunes diciendo, chicos, tienen que acumular reservas y la forma de acumular reservas es la ortodoxia. La forma de acumular reservas es soltar el tipo de cambio y tener un valor del dólar que permita que los dólares que pasan por el Banco Central no solo pasen por el Banco Central, sino que se queden efectivamente en las arcas públicas.
Ayer todo el mundo se detuvo en esa frase de Toto Caputo, de bueno, nosotros compramos dólares, no acumulamos reservas. Pero hay otro momento del discurso del que a mí me impactó mucho, que es al principio, cuando él básicamente le dice a los empresarios, mire, súbanse ahora, dice, súbanse ahora. Parecía... esos comerciales de llame ya que se van a quedar, súbanse ahora porque se van a quedar abajo, miren que está por empezar el periodo más impactante, más impresionante de la economía argentina, el que no se suba ahora va a perder. Parecía realmente un charlatán de feria. Pero es que creerle a Caputo, o sea, en el más temprano pasamos los videos, ¿no? De Caputo diciendo, durante el gobierno de Macri, vamos a cumplir todas las metas. ¿Se acuerdan? 2017, todas las metas son inamovibles. Nico era Nico Dujovne y Fede. Por eso yo te decía, yo no creo nada. No. Nico Dujovne y Fede Sturzenegger. Y bueno, Marcos no tiene diminutivo, pero Marcos era Peña. Van a cumplir con todo, fantástico, qué sé yo. 3 doritos después, en diciembre de ese año, tuvieron que decir, che, las metas las chocamos todas, no llegamos, bueno, chau. Y 6 doritos después fueron a pedir el préstamo más grande de la historia de forma absolutamente ilegal y Caputo terminó fuera de ese gobierno, Sí. echado. Por el FMI. Por el Echado FMI. por el FMI. Y Milei decía, Caputo hizo un desastre. Lo decía en cada programa que y lo ayer lo invitaban. volvió a decir, sin mencionarlo a Caputo, pero dijo, Ayer- Macri se endeudó en 60.000 millones de dólares para financiar Sí. el déficit. Bueno, el director de cámara, que no sé quién era, dijo, fue él. Ponchalo. Y lo ponchó a Caputo. No Y era dice, el mismo el de la jura de diputados. y ahora Caputo te dice, bueno, pero esta vez va a funcionar. Bueno, sí. Sí, no solo eso, sino que para mí hay un problema en la caracterización, porque él lo dice, lo tenemos en el audio 6, esto de repetirse, esto de seguir buscando imposibles, ¿no? Como si él fuese un ministro de Economía que va resolviendo problemas y a medida que va resolviendo problemas, entonces la población, digamos, le pide más, que es lo que uno esperaría de cualquier ministro, ¿no? Como Y sí. nunca se termina la tarea, sino que vos siempre tenés que ir resolviendo más cosas. Ahora, no es la situación de Caputo. A Caputo se le achaca una cosa, que es la falta de acumulación de reservas, y que en el 2024 el Banco Central efectivamente vio pasar un montón de dólares de una buena cosecha, de un blanqueo. Después los dólares del Fondo Monetario Internacional, una segunda buena cosecha, y no logró acumular y llega con reservas netas que están en los mismos valores que cuando se fue Massa. Pero porque el negocio de Caputo no es acumular reservas, es fugarlas. Bueno, Exactamente. perfecto, pero digo, lo que le achaca el No hay- mercado, no la población, porque son cuestiones por ahí un poco más técnicas, pero lo que le achacan es, no acumulaste un solo dólar y estás siempre así como a punto de chocarla. Y Sí. si no viene alguien y te salva, entonces la chocás y la chocás a todos nosotros. Tenemos el video entonces de Milei ayer criticando a Caputo frente a Caputo. Tenemos que decirlo de esa forma, aunque él seguramente lo plantee de otra. Por ejemplo, cuando hacen la comparación, no, esto es como el 2017. ¿Qué parte es como el 2017? Digo, quisiera saber qué es la parte que coincide con el 2017. Porque básicamente Sí. nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, digamos, cuando el gobierno de Macri recibió, el gobierno, o sea, en lugar de hacer el ajuste, lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió y solamente lo corrigió con endeudamiento. Es decir, durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos. Y la realidad es que nosotros, después de 123 años, pusimos en caja en un solo mes el Tesoro y en 6 meses el Banco Central. O sea, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Bueno, Tranquila. pobre Toto, Tranquila. ¿no? La agarro No. grande porque... Hay un dato que me parece relevante en términos de los dólares que pasan por el Banco Central. Es verdad que pasaron muchos dólares en el 2024, es cierto cuando uno lo compara con otros años. Lo tenemos en la placa 4, igual es un cuadro que es, viste, esos cuadros de Excel que lo hizo Cristian Buteler y que muestran ese mismo cuadro, en esa comparación con años anteriores. Me interesa que se vea el rojo y el negro, no pretendo que vean los números, pero en esta serie que va del 2003 a la actualidad, bueno, en el
2018 tenemos los números récords en rojo. O sea, Caputo también ha sido el que más dólares ha vendido. Caputo, Sturzenegger, Duhovne tienen los récords en términos de cantidad de divisas vendidas por día y por mes en la gestión de Mauricio Macri, cuando todo se descontroló. Y la falta de acumulación de reservas en algún punto siempre te deja ahí, como muy cerca de que todo se pueda descontrolar. Recordemos que cuando uno mira la tabla de los 10 días con mayor venta de divisas de la historia, hay 9 que son de ese proceso de 2018 y el otro que es del jueves anterior al primer tuit de Bessent. Claro. Es decir, cuando entra Estados Unidos a salvarle las papas del fuego, estábamos exactamente dirigiéndonos en ese sentido y hasta uno podía llegar a creer que en un proceso potencialmente más rápido y más acelerado, porque se había pasado muy rápido, digamos, de cero a ese récord, no había sido algo progresivo. Sí, y con un horizonte complicado, no solo por el vencimiento de enero, que vencen más de 4.000 millones de dólares, y todavía hoy no sabemos de dónde van a salir esos 4.000 millones, más allá de las declaraciones de que se está trabajando con bancos, de que esos bancos le están ofreciendo más de lo que necesitan como para tratar de decir, chicos, esto está resuelto. Pero bueno, si uno ve los vencimientos del año que viene, uno tiene que pagar intereses de capital. Entonces, esta idea de Milei de no nos estamos endeudando en términos netos, bueno, se rompe un poco con la proyección que tiene Caputo para el año que viene, porque si vos vas a endeudarte para pagar intereses, bueno, si no estás pagando el capital y te estás endeudando para los intereses, está creciendo tu monto de deuda. Es bastante obvio. Sí, claro. Digo, cualquier persona que esté endeudada y tenga que tomar otro crédito para pagar los intereses de la deuda anterior, sabe que su cúmulo de deuda, esa bola de nieve, está creciendo. El gobierno quiere volver a los mercados, eso también es una confirmación, ¿no?, de las últimas horas, a una tasa de alrededor del 10%, o sea, se va a endeudar con este riesgo país. Esa es la intención del gobierno, es decir, vuelvo a endeudarme después de 7 años, después de este proceso traumático de Caputo 1, Caputo 2 dice, ahora voy a tomar deuda otra vez, no necesito que el riesgo país baje por debajo de la línea de los 500 o 400 puntos. Hay una expectativa muy concreta de Caputo, que es que después del 10 de diciembre, cuando el gobierno trabaje en las reformas estructurales, eso dé ese shock de confianza en los mercados y digan, che, esto vino para quedarse, acá hay una reforma laboral, acá hay una reforma impositiva, y que eso pueda dar una señal a los mercados para bajar el riesgo país. Lo que le dicen de los mercados es, el riesgo país se ata directamente a las reservas netas, no tiene tanto que ver con esas señales políticas. Sí, pero él además, apuesta a esas señales políticas. Se suele decir, ¿no?, que es más fácil llegar que mantenerse. Y una cosa es acceder a los mercados y otra cosa es que esa canilla quede abierta y tenga el caudal que necesita Argentina para refinanciar un montón de deuda. Porque no son solamente los 4.000 de enero. Después tenés los vencimientos de julio, que son muy importantes, los vencimientos con el fondo. En total son casi 20.000 millones el año que viene. Sí. Digo, podés tener incluso alguna buena noticia. De hecho, ¿cuántas veces ya anunció Caputo que volvió a los mercados a tasas más altas en lo que va del mandato? Ya 1 o 2 veces había accedido de esta forma extraordinaria y eso no le mantiene la canilla abierta. Accedió con bancos, accedió con claro, negociaciones que son más en una mesa, digamos. No es que accedió al mercado financiero internacional donde cualquier bonista puede venir y comprar deuda argentina. No, todavía no. Todavía esa puerta no se abrió por la gestión de Caputo 1, digamos, porque Argentina no volvió a los mercados financieros después del macrismo. ¿Y qué significa, Cande, que la Argentina tenga ahora menos reservas o más rojo en el Banco Central que en diciembre de 2023, como salió este informe de Barclays que estuvo haciendo bastante ruido? Y es el fracaso de la política cambiaria y la política monetaria. Vos pensás que tenés una economía en una situación más compleja porque tenés una actividad económica que no termina de recomponerse. De hecho, estaba un informe de Conviews que decía, bueno, si vos sacás la intermediación financiera y medís la actividad económica de noviembre de 2023, ahora está igual. Y no es que en noviembre de 2023 estábamos bien, ¿no? Está claro eso. Pero tenés una destrucción de unidades productivas, tenés una destrucción de puestos de trabajo, tenés un comercio interno totalmente frenado y un boom de importaciones que eso también peligra en términos de flujo, porque no es algo que ya pasó, es algo que se viene ahora la temporada alta de nuevo de vacaciones, se viene de nuevo una balanza de servicios bastante negativa, entonces las proyecciones no son buenas y vos tuviste 2 años donde pasaron un montón de dólares por el Banco Central y todo eso se leen como oportunidades perdidas. Digo, que esos dólares pasaron, esos dólares en muchos casos eran genuinos, porque los dólares del agro son genuinos, los dólares del blanqueo son genuinos, son parte de nuestra economía y vos no conseguiste
dejar esos dólares para respaldar nuestra moneda. Perdón que insista con esto, pero no es que no lo consigo. Caputo no trabaja de eso. O sea, Caputo trabaja de juntarle dólares a los que tienen muchos pesos para que pasen esos pesos a dólares y los fuguen. Por eso no están en el Banco Central. O sea, entra dólar y se va, porque los dólares son para llevárselos afuera. La diferencia es que los pagamos todos. O sea, hace eso. La deuda con el FMI fue eso. Yo lo conté hoy temprano en el editorial. Pidió una deuda con el FMI que no solo no tenía expediente, sino que toda esa plata entró y salió. Y ese caminito ya está demostrado y está los papeles y los tiene todo la jueza Capuchetti, que es una de las que está redactando el nuevo Código Penal. Y en vez de investigar a Caputo por eso, no lo investiga y deja pasar eso. Y ahora está haciendo lo mismo. ¿Por qué no están los dólares? Porque se van. O sea, Una parte fue hay- pagar deuda, ¿no? Pero otra parte me parece para sostener el Para plan sostener electoral el- de dólar barato, inflación Y hubo que controlada. sostener una balanza de servicios recontra deficitaria, el boom de importaciones hay que sostenerlo, digo, veíamos la del número de recaudación, lo que más creció es el impuesto a la importación, y sí, porque hay un boom importador y esos dólares salen del mercado. Entonces, es un modelo que es dependiente de un flujo de dólares extraordinario constantemente. Ahora están esperando qué cosa. Bueno, una cosecha buena en diciembre, que van a entrar dólares, pero que no te resuelve el problema de fondo. ¿Qué dice Cavallo? Libera todo, que el dólar se vaya donde tenga que ir, que se acomode y empezar a acumular reservas en el Banco Central. Yo no adhiero a eso, porque en el medio se te destruye el peso, se te hace una devaluación y en una situación donde vos todavía no tenés reservas y eso se puede descontrolar, se puede espiralizar. Ahora, quedarte en esta situación encascado con una devaluación que va por debajo de la inflación mensual es simplemente ir acrecentando el problema en el futuro. Cande, ¿qué le pide Estados Unidos en relación a eso? ¿Sí, ¿mantiene el apoyo y le pide que sostenga este plan o está más de acuerdo con lo que sugiere Cavallo en ese sentido? Siempre que habla Cavallo no habla solo en nombre de Cavallo. Cavallo habla en nombre de grupos económicos. Cavallo tiene muchas conexiones con Estados Unidos y con distintos fondos. Es difícil pensar que, porque Estados Unidos también tiene intereses contrapuestos, porque si Argentina Claro. tiene un dólar barato, para los farmers estadounidenses es mejor. Porque es más caro su exportación, Claro. digamos, en la competencia por la venta de soja, bueno, Argentina queda más cara en términos relativos. Entonces hay ahí algunas complicaciones. Ahora, eso no quiere decir que Estados Unidos te vaya a financiar este recorrido. Está claro. Ayer de madrugada finalmente se aprobó en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el endeudamiento. Fue el final de una discusión bastante larga y que de alguna manera también va mostrando cómo algunas posiciones que había dentro de la interna peronista y que en otro momento llevaban la tensión hasta el borde de la ruptura, se pudieron encaminar, no porque las diferencias que existían no sigan existiendo, no porque no haya habido distintos criterios y los siga habiendo, sino porque me parece que hay una lectura. Yo ayer hablaba con un par de legisladores que estaban ahí en La Plata, en cuarto intermedio, rosqueando y negociando, que al final la letra chica de lo que se negoció fue algo bastante trivial, no de fondo, pero esta idea de no nos van a perdonar si nos rompemos por esto. Bueno, celebro que haya habido por lo menos esa lectura. Y me parece que es un nuevo éxito de esos que quizás no tienen tanto cartel, pero de un Kicillof que había apostado en esta negociación más quizás de lo necesario para tener, o para poder evitar, o para intentar evitar por lo menos, estar en noviembre, diciembre del año que viene, cuando las cosas van a estar mucho más calientes y ya se va a estar prácticamente en un año electoral, teniendo que justamente estar en estas discusiones poco atractivas para plantearlas ante la sociedad. Así que ahí se cerró por lo menos un capítulo conflictivo que había. Todavía falta mucho para ver cómo se resuelve esta cuestión de la interna del peronismo, que no pasa por un presupuesto, no pasa por una ley o por un bloque en el Congreso, sino por esta idea de, bueno, rompernos no podemos, pues nos va a castigar nuestro propio electorado, y seguir todos juntos, así como hasta ahora, tampoco está dando resultados.
cómo se reconfigura eso. ¿Qué pasó al final con el PJ bonaerense? ¿No se iba a rearmar ahí la conducción? Tengo entendido que en marzo. En marzo. En marzo, sí, Es el se que pidió una prórroga. preside Máximo Kirchner. Lo preside ahora Máximo Kirchner. ¿Y en el PJ Nacional cómo es la situación? Porque lo preside Cristina, pero no hubo ahí un cambio. Creo que en este momento el que está a cargo es el vicepresidente primero, que estoy tratando de acordarme quién quedó en la última Eran Mayans, modificación. Germán Sí, Martínez Mayans debe ser. y Lucía Corpachi, eran Debe ser los Mayans. que eran vicepresidentes, me está faltando alguno. Sí. Pero que entiendo que lo que estaba en discusión era el bonaerense, ¿no? Es que el bonaerense concluye el mandato, en el nacional está empezando. Ahí hay una cuestión, digamos, institucional. Después, obviamente que se pueden adelantar plazos si se decidiera que la salida, por ejemplo, es una elección de autoridades. Bueno, se puede hacer. Pero por ahora el mandato de las actuales autoridades del PJ tiene 4 años Recién por decías, delante. se está desarmando, de hecho, digo, los tres diputados que se fueron del bloque que responden a Jalil es un desprendimiento del PJ. Sí, por eso decía que nacional lo de sería. ayer bonaerense es una buena noticia, que no deja de ser una buena noticia aislada en un escenario donde todavía no hay ningún tipo de resolución y donde se ve el desgaste. Está lo de Jalil ayer, mucha atención a lo que pase con Zamora, porque... ¿Lo vi en la foto de la revista Gente, puede ser? No lo lo sé, vi, no vi no la lo foto vi. de la revista Gente. Sí, yo lo vi en la foto de la revista. Estaba, ¿no? Estaba Como uno de los ahí. personajes del año, no entendí por qué, pero estaba ahí. Ganó una elección a gobernador. Había que poner un peronista que... Él no, bueno, Su jefe de gabinete. Su partido, su jefe de gabinete ganó una elección a gobernador. Pero él Estaban Bueno, todos. no descartemos que sea un espacio ¿Qué? publicitario. Bueno, Está en el chicos, lugar de Murano. Perdón. Fuerte. Lo agarró el No espíritu. perdón, Caramelos de madera. Le estoy tirando un ladrillazo a la Seamos producción, buenos pero entre nosotros. lo vi por ahí en redes y era como... Me llamó la atención porque había toda gente del Jet Set. Sí, Estoy seguro de que no voy a se sigue conocer a la diciendo mitad de la Jet- gente. Me Es vas a hacer terrible. pasar vergüenza si lo pones Es en pantalla, terrible. Ari. No sé si se sigue diciendo Jet Set. ¿Se sigue diciendo No, eso? sos No. un viejo. Tenés 40 años. Farándula. Y hablás como un señor de 65. Farándula tampoco. El Jet Set, ¿cómo Igual, se dice? A mí ayer de cosas Spotify me dijo que tengo 89 igual. Así. viste, a mí 69. Igual la millennial es Cande, debería ser Cande la que oriente sobre las nuevas terminologías. Pero Ari, sos un No sabía señor... que existía Famosos. seguía existiendo la tapa Sigue de la existiendo. revista Gente. Sigue Claro. existiendo la revista, Es que gente. creo que hacen la foto de la la tapa foto sin de- ponerla en una de los tapa. Hacen la famosos. foto y después la suben a internet como No, una pero foto la más. ponen en una tapa o no. Y Está supongo bien, que se pero la como que ponen. el Yo creo lugar que por donde- la tapa, la foto del año, de los personajes del año de la revista Eso, Gente los es el- personajes del Eso. año. Esa es Y está el nombre Patricia técnico. ¿Está Patricia también? Sí, Después vamos está a- Patricia Bullrich. Sí. Bueno, pero Ahí Patricia, está, mirá. ahí están. Ahí está, mirá. Bueno, A mí me estamos- pasa que se ve tan chiquito que No como se que ve me nada. cuesta. Pero ves que arriba, al lado de Bullrich sí. está... Ah, ¿Dónde sí. está? Entre Santilli Si y querés Bullrich. lo hago en la Santilli. pantalla grande, Acá claro. está Santilli. Santilli también. con su mujer, no. Sí, Mayorana, Santilli, Barili. antes estaba Nelson Barili. Castro. ¿Por qué le Allá sacaste el arriba. personaje del año? Si no hizo... No, Bueno, no se Ari subió un oso. sobrevivió. nada. un Habrá año hecho más. alguna No importa cuándo leas corresponsabilidad esto. difícil. Claro. Pues qué sé yo, está Franchella. Franchella tenía una peli, le fue muy bien. Bueno, está Messi, está Mirta, son de gente que... Paredes. Nico Vázquez. Messi estaba o lo agregaron por ahí estoy. Photoshop. No, Ah, lo Messi agregaron está por por Photoshop. Photoshop. Está Mori ahí. Creo que no se juntan todos ya a esta altura del Sí, partido. hay un ¿Sí? eventito. Hay un Sí, sí, evento, sí. Mira, Fue ayer, hubo un montón Está de reels. Lucra. mira. No reconozco a ninguno, pero tengo buena vista, así que es simplemente ignorancia lo mío. Está Marina Velati, Luke Racing, la Joaquí, está Hay uno que tiene puesto Janina un La casco, Torre. perdón. Hay uno que tiene puesto un casco de moto o invitaron a Daft Punk. Sí, sí, Arriba sí. a la derecha. Sí. Hay uno con un casco de moto. Para sí. mí, ¿Quién es? para mí, no lo sé, Es de- para mí, de Rappi. para Esa mí, es claro. representación de los Ah, es Para como mí. el soldado desconocido. O Colapinto. No, con la pinta tiene otros colores. No sé. en No sé quién es. representación de Colapinto. Es Daft Punk para mí, ¿eh? Para mí invitaron a One More No sé Time. por qué está ese ahí. Sí. Ese es Martín Garabal, ¿no es el que está al lado de Nelson Castro? Está Maxi López. Garabal. Sí. Maxi López. Está en ¿Por qué Masterchef. Maxi López es un Está en personaje Masterchef. del Porque año? está en Joaquín- Masterchef. Joaquín Levington ahí con un Takorovsky. sombrero. Estás muy afuera de todo, Sí. Ganto. ¿Yo? Sí. Escúchame, estoy todo el día acá adentro. ¿Cuánto querés que me entere quién Claro, es la Santi gente? Korowski está ahí como... Igual todos personajes del año. Está el que- muchacho de TIC que sigue la selección, Edul. sí, Gastón Edul. Claro. Está. Yo veo justificación Bueno, Marina. en todos, excepto Marina. en Zamora, que fue el que me disparó esta, ¿no?
¿Por qué está No, Zamora pero ahí? para Patricia Bullrich, ¿por qué? ¿Que es el premio a golpear jubilados? Bueno, pero es Personaje ministra. del año. Montonera del año. Pudo sostener una represión cada miércoles en el Congreso. Es una regularidad, Aplausos y escuchame. ovaciones. Ah, es un buen punto, pero ganó. Aplausos y evasiones. Es una figura relevante de la política nacional, Patricia Bullrich. Uno no está de acuerdo. Y Es sí. una revista con una Pero- triste historia, ¿no? La Total. revista Sí, Gente, claro, pero- sin duda. ¿Ustedes recuerdan? No entiendo la presencia de Zamora ahí, no lo por ahí Bueno, lo que dice Fero. Yo creo que hay alguna especie de financiación. Hay algo de Fontevecchia, ¿no? En el O look de sea, por Zamora. ejemplo, Está Luquitas Rodríguez. sí, por ejemplo, Santilli debe haber pagado doble porque está Mayorana ahí que no sabemos por qué está. Porque Sí. ¿cuál es el mérito de estar ahí? De Analía Mayorana. Es la primera- O sea, es lo más machista que podemos ver en esa foto, ¿no? La primera dama del Ministerio del Interior. Claro, es rarísimo. Ah, Sí, no Es sé por muy qué raro. está. Hay un montón que no sé quién son tampoco. ¿Está Valeria Massa? Está Valeria Massa, está Luquitas Rodríguez. bueno, pero Valeria Massa dejó de Ángel ser, Brito, dejó de Miguel ser persona Granados. pública hace 20 años. Vive Pero la robaron en hace su poco. campo con sus caballitos. estuvo como en todos los Está canales. ¿cómo es? Ángela Torres. Angelita Torres y al lado es este chico Marcos que hace. ¿Ángela reels Torres, la que estuvo el de domingo en la fútbol. Bombonera? Canta. Canta muy No, bien. canta impresionante. muy bien. Estuvo Hasta el domingo en la Rosalía Bombonera. le dijo que canta impresionante. Canta Debe muy haber bien. cantado Dale, dale, oh. Te arruiné el pase, ¿no? Yo Con la escu- esto. No, ya la estoy pasando bárbaro. Vos metele, vos metele. No, yo iba a recordar. ¿Está Luquita Wanda. Rodríguez? ¿Está Luquita Rodríguez? Sí, lo acabo de decir, no me Está Miguel escucharon. Granados perdón, ahí. disculpe. Está Wanda y no está la China. Susana no Epa. la veo. Está Wanda y no está la Que China. era como- Está Moria y no Su- está Susana. Pero Susana tenía un carnet vitalicio en Sí. la tapa de gente. Es Pero cierto. está Moria ahora. ¿Se puede? ¿Que no se pueden juntar? Pero sí, siempre estaban todas. Estaba Moria, Mirta y Susana. Paredes. Está, ¿La claro. reemplazaron a Susana por Wanda? Y Puede parece, ser. ¿no? Porque es el lugar ese. Ah, Juanita Viale, ¿esa tremendo. cosa de Malena Pichot? Sí, estaba Mariana Está Pichot. Malena, sí, que dice Mirá. que la vio a Bullrich y salió corriendo en la alfombra roja. Y Coso el de Videomatch. Pará, pero Videomatch no Listorti. sale más. Listorti. Listorti, ¿qué hace ahí? No, es que está haciendo una obra de teatro para infantil que la rompe. Y tiene un, y tiene un me stream interesa. también. Obra de teatro infantil Sí. necesito. Pero para Después figura, te para consigo figura del entrada. año. Tiene un programa de radio, me corrigen. Tiene un programa de radio, pero para figura de nosotros también tenemos un programa de radio. A Nicolanto no está en la ¿Te tapa. gustaría ir? invitaron? Ari, ¿te gustaría ir a la tapa de gente? No, yo no iría. Si te Pero- invitan, No, no. voy. ¿no? ¿Ustedes se No, acuerdan no, que no. hubo una polémica? Entonces, ¿qué te quejas? Me quejo que no estás vos. Está Ariel Staltari, lo vi ahí también, ¿no? Sí. ¿Al de Ocupas? ¿Ustedes recuerdan una polémica gravísima? Podría estar Navarro ahí. Navarro re podría. Claro, a la izquierda pusieron a la gente más progre y allá a la derecha ¿Se a divide Pato así, Bullrich. tipo la Revolución Francesa? ¿Hay gente progre ahí? ¿Ahí? Sí, está había. Malena, está Staltari es Pero esa, es la Marina. derecha, pero esa es la derecha, no es la izquierda. No, de bueno, cómo se mirando sentaron foto, mirando de ellos. frente. Claro, bueno, de cómo se perdón, sentaron tengo ellos. problemitas. Iba a recordar Igual lo Nelson siguiente. Castro está a la izquierda, no sé si... No, entonces no. ¿A la izquierda de quién, no? Ale. Recomiendo para salir un poquito, recomiendo Se está poniendo nervioso. un documental que se llama La construcción del enemigo sobre el rol de la editorial Atlántida durante la dictadura Claro, militar. sí, claro. Sí. Para pensar un poco Estamos ganando. la importancia de la revista Gente a través de la historia. Yo iba a La recordar- construcción del enemigo de Gaby Jaime, para los que quieran verlo, está en YouTube. Muestra el rol que tuvieron algunos periodistas importantes que todavía hoy son considerados maestros del periodismo y ya trabajaban en la época de la dictadura. ¿Cómo se Claro. llama el documental? Un tal La Chiche. construcción del enemigo, Claro, un tal como Chiche Chiche Helblum. Helblum. No, yo quería recordar respecto de la tapa Ahí de aparezco la... yo aparte, pero bueno. En el documental. No en la tapa de gente. Sí, en el documental. esta. Porque no. una vez lo entrevisté a Constancio Vigil con Andrés Burgo Mirá, qué lindo. y le preguntamos sobre el papel del gráfico durante la dictadura militar. Claro. Claro. Pero bueno, Un para papel- salir un poquito Un papel. del glamour. No, yo quería recordar la polémica que hubo entre José Pablo Feynman y Néstor y Cristina Kirchner cuando ellos, no me acuerdo exactamente el año, 2003, 2004, 2005, tiene que haber sido al principio de la década ganada, Fueron. que ellos fueron a participar de esta etapa de los personajes del año en una época que todavía gente tenía mucha más relevancia que ahora, y José Pablo Feynman se los cuestionó durísimo, si no recuerdo mal, en una contratapa de Página 12, y tuvieron un contrapunto entre ellos que en ese momento José Pablo Feynman era uno de los, digamos, filósofos que intervenían en la narrativa del gobierno Sí, de muy Néstor. cercano, muy cercano. Y los recontra cuestionó basado básicamente en lo que contaba Diego recién del papel de la editorial Atlántida durante la dictadura, ¿no? Sí, este es el caso de Alejandrina Barri, que hoy es legisladora, sus padres desaparecidos. La revista Gente, la editorial Atlántida, la pusieron en la tapa durante la dictadura diciendo que los padres la habían abandonado, cuando en realidad los padres estaban desaparecidos. Y ella estuvo, era una niña de 2 años,
apareció en la tapa de distintas publicaciones de las revistas de la editorial Atlántida, bueno, fraguando la historia, ¿no? Del terrorismo de Estado y diciendo que los padres habían abandonado a una nena que en realidad hoy es una legisladora, pero era hija de desaparecido. Siempre El está esa rol de discusión, no recuerdo el contrapunto con Feynman, pero siempre está esa discusión de el famoso amplía tu público, no te encierres en tu propia pecera. Claro, obvio. ¿Cuál es el límite de eso? Que bueno, va variando según cada uno. Yo creo que son, hablando en serio, espacios de legitimación de un sistema en el cual yo por lo menos no estoy de acuerdo. Entonces, una cosa es no encerrarte en solamente tu público, los que están de acuerdo con vos, otra es ir a participar de espacios que no trabajan de darte una visibilidad a vos, sino trabajan de legitimar todo lo que sostiene un mundo que es distinto al que vos crees. Entonces, ahí hay una cuestión y obviamente el capítulo de dictadura es clave. El rol de Chiche Helblum es clave y muchos han elegido mirar para otro lado y de hecho creo que Cristina hasta fue entrevistada por Chiche, decidió ir a lo de Chiche. Fue una de las últimas notas que dio. Sí. Y en esta cosa, bueno, hay que hablar con todos. Bueno, qué sé yo. Sí, pero yo creo que hay que plantar ciertos De todos modos, ahora ciertos cambió. límites. Me da la sensación de que hoy la revista Gente no influye sobre nada. No, hoy no. Y esto Yo me acordé por lo de Zamora nomás. Claro, esto es al revés, ¿no? Me parece que hoy la revista Gente utiliza este momento para recordarnos que existe. Los protagonistas validan a la revista Gente y no viceversa. Sí, ya no es como antes, digamos. Ari, ¿no? hacete los personajes del año Habrá Consecuencias. Mirá todo el lugar que hay acá atrás en el estudio. Es buena, ¿eh? Uy, qué divertido. Mirá, ahí está. Ahí tenés. Ahí está. Esta es Alejandrina Barri cuando era una niña y está para la gente que está en YouTube. La operación de propaganda de la dictadura que hicieron las publicaciones de la editorial Atlántida, de la familia Vigil. Terrible. Tremendo, Sí. porque obviamente la sociedad argentina creía en ese tipo de operaciones en ese claro. momento, sobre todo los que no conocían, no sabían, o le daban el beneficio de la duda a los genocidas. ¿Y no les pasa que durante buena parte de mi vida, de mi adolescencia, de mi juventud, leía sobre la dictadura y decía, no entiendo cómo pasaba algo así sin que la gente reaccionara, sin que... Y ahora, en algunas cuestiones, sin querer hacer una comparación lineal, el proceso Milei me está sirviendo para entender cómo funcionan algunos de esos mecanismos. Bueno, pues se pagó un silencio. Desde ya. O sea, ese silencio... Pero vos podés pagarlo y que después no funcione ese mecanismo. Y hubo un mecanismo muy Bueno, aceitado está bien, pero- y ahora estamos viendo un mecanismo igualmente aceitado. Sí, pero igualmente se paga. Sí, claro, sin duda. Sí, los principales gratis, diarios no es. del país, que serán Clarín, La Nación y La Razón en ese momento, tuvieron un precio. Ese precio se llamó papel prensa. Ese precio incluyó no solo quedarse con una fábrica de papel, sino el secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de los dueños de papel prensa y los hizo llegar a la democracia con el sistema de medios en sus manos. En Clarín también había este tipo de notas. Yo recuerdo una particular del año 77, donde decían que visitaban un lugar donde los subversivos eran recuperados. La y de Morales reconocían- Solá es esa, ¿no? No, era una nota sin firma esta, pero Morales Bueno, Solá era hizo una de las también. firmas importantes de política de ese entonces y fue premiado como uno de los jóvenes destacados por Videla en esos años. Digamos, buena parte del sistema de medios de esa época participó y por eso es tan importante la carta abierta de Walsh a la Junta Militar, porque si Walsh estaba solo, clandestino y perseguido y sabía... Una de las tantas cosas que revela para mí la mayor pieza histórica del periodismo argentino es que si Walsh sabía, todos sabían. O sea, si Walsh sabía, Clarín sabía, si Walsh sabía, Vigil sabía, si Walsh sabía, los Mitre, Sí, sin Zaguier duda. sabía. Todos sabían y todos elegían el silencio. Y ese silencio tenía un precio en guita. Y el que no quería ese precio, por eso hay más de 100 periodistas detenidos desaparecidos, incluso dueños de medios. El de Rafael Perrota, dueño del Cronista Comercial, está
desaparecido Jacobo también. Timerman. Jacobo obviamente, Timerman como fue un caso secuestrado y paradigmático. torturado y El lo propio salvó la Walsh. comunidad internacional, pero sí. Y hubo otros que sí se animaron y publicaron el caso de Robert Cox, que tenía Robert Cox no era comunista, ni No, cerca, pero fue uno de los pocos que le dio lugar también a esas publicaciones. Nos fuimos al carajo de tema, Sí. pero todo surgió de la tapa de Caras con No puedo Zamora. disociarlo, no puedo disociarlo cuando escucho la revista Gente. No, claro. me- Está bien no está bueno disociarlo. saberlo. Y después el rol de gente en Malvinas, ¿no? Que también, También, fue muy determinante para generar opinión pública y hacerle creer a la sociedad que... Reiteremos por el más nombre trillado del estábamos documental ganando. y dónde se puede ver, porque hay bastante gente En preguntándolo. YouTube, La construcción del enemigo, ahí aparece también un trabajo muy importante de Cora Gamarnik, que trabaja sobre el tema de esta operación a través de las imágenes que hizo la dictadura. Y además, bueno, trabaja sobre el tema Malvinas también, Cora, pero en el documental de que estoy hablando se habla del caso de Alejandrina Barri, que hoy es legisladora del Frente Izquierda, pero sus padres militaban en el peronismo, ¿no? Y están desaparecidos. Bien. Para mí, una cosita, ¿no? Sí. Pero para llevarlo un poco más al hoy, en términos de cómo es que la sociedad fue cómplice de esa situación, bueno, trayéndola a hoy, que es otro momento de la Sí, sin Argentina, duda. porque estamos en una Argentina democrática, por ahí no en una democracia plena, pero sí en una democracia. Pero sí hay algo para mí que sintetiza esa revista Gente, que es como, bueno... No necesariamente es la gente que está ahí parada o la gente que escucha a estos personajes o que consume lo que hacen, no necesariamente están cómodos o les importa especialmente que esté Patricia Bullrich, que estén estos personajes que representan, si se quiere, lo más podrido del gobierno, ¿no? Porque Patricia Bullrich para mí representa como el lado más represivo, el lado más antidemocrático, esta cosa que vos vas a ir a una marcha y te van a meter preso, o podés perder tu vida, o podés perder una calidad de vida, como en el caso de Pablo Grillo, pero sí hay como un fingir demencia que es como, bueno, todo es tan horrible, toda la situación económica es tan angustiante, estás endeudado, tenés 5 trabajos, no tenés ni idea cómo vas a llegar no al fin de mes, al fin de la semana, y es, bueno, dame entretenimiento, y el entretenimiento más vacío que pueda haber para tratar de no pensar en nada. Digo, yo lo pienso desde ese lado, no como una complicidad de la gente de sí, está buenísimo que venga esta mina que faja a los jubilados, sino como, bueno, voy a este espacio que me reconocen, que doy un lugar donde la gente puede evadirse 2-3 horas por semana. Siguiendo esa línea y juntando de vuelta, Clarín en dictadura criticaba la política económica. Era el único lugar donde podía hacer una crítica sobre la dictadura. Porque tenía una la política línea económica. desarrollista, uno de las principales plumas en ese momento era Héctor Valle, uno de los fundadores de FIDE, y Clarín de hecho financiaba FIDE, que era el lugar donde se formó Mercedes Marcó del Pont y todo un grupo de economistas muy importantes, muy críticos de Martínez de Oz, extremadamente críticos. Pero no iba a la tapa eso. Entonces, en la tapa había esto que dice Cande de distracción, del mundial, de total Clarín. normalidad. Y eso lo ves hoy también. O sea, hoy parece que todos los problemas de la Argentina son el Chiquitapia. Y está bien, seguramente el Chiquitapia deberá tener que explicar un montón de cosas. Las fábricas que cierran no son culpa del Chiquitapia, los trabajadores que están sin laburo no son culpa del Chiquitapia, que la gente está cada vez más endeudada no es culpa del Chiquitapia. Y la operación de Clarín contra el Chiquitapia, que estamos viéndola hace una semana todos los días, en relacionada a una empresa con vínculos con Tapia, porque ni siquiera hay algo más concreto todavía. Es por guita también, es por el negocio del Es por el fútbol. negocio del fútbol, Por claro. eso, sí. Clarín explota, hago un poco de revisión que seguramente vos sabés Estamos perfectamente, clarineando. pero Clarín explota, digamos, como un medio de que empieza a vender millones de ejemplares en más o menos para la etapa de la dictadura, porque para distraer un poco, o sea, toda la primera parte del diario era política dura, pro dictadura, después venía la parte de economía, que se permitía ser crítico, pero después empieza a explotar todas sus secciones más livianas como deportes. Espectáculo. Clarín instala la sección deportes como una sección fuerte para el periodismo en general, a partir de ahí, ¿no? Ahí hay con esta idea de Marcos Citrinblum. Eso te iba a decir, el personaje clave. Claro, de bueno, darle lugar a deportes o incluso a La contratapa con humor, con crucigramas, con narradores cosas que... como el Turco Asís. El Turco Asís entra en el 76 justamente a trabajar en Clarín, y lo que él ya era un novelista o cuentista y novelista consagrado,
Y Citrimon le dice, yo quiero que vengas acá porque quiero que seas el orificio por el cual respire el diario. Sí. Fíjate qué metáfora. Qué bueno que es el libro ese Diario de la Argentina y un libro de Es artistas. espectacular, espectacular. Increíble, están Espectacular. todos estos personajes que mencionamos con seudónimos. Si quieren les pasamos la lista de quién es quién. Sí, o pueden leer la biografía Turco, que está todo contado está todo ahí, claro. Claro. En la historia del Turco con Clarín. Son buenos los autores de la biografía del Turco. Buenos pibes, sobre todo. Sí, La- uno, el otro no sé. El otro más o menos. Sí, El sí. hincha de Independiente más o menos. Perantuono es buen chabón, pero Soriano. Si van a hablar de mí me voy, chicos. Está El lindo el diario de día. Argentina tardó mucho en editarse. Sí, claro. Yo tengo uno que me regaló el Turco Asís hace muchos años, autografiado por él. Me decía, te traje el incunable, porque Claro. hasta 2015 más ¿Se o menos. republicó? Exactamente, Es lo habían que te iba a pasado decir. 40 años, 30 años y no se había A mí me costó editado. encontrar, Era cuando lo difícil de quise conseguir, leer por sí. primera vez, me costó ¿Y trajinar saben- la Avenida Corriente un rato largo. Sí. hasta ¿Y no- saben quién lo republicó? Pablo Abeluto. Que uno podría ubicarlo en las antípodas o más cerca de la política editorial de Clarín, si uno quiere. Sí. Hoy está más hoy plantea una disidencia, pero siempre está más ubicado del centro hacia la derecha, ¿no? Sí, Pablo Y- Abeluto es el editor también de todo el esquema de libros que reivindican la dictadura. Por eso sí, te sí, digo. es uno de los- Pero bueno, él republica. Villarroel también me parece. Sí, todo fue publicado por Abeluto. Y siguiendo esa línea que vos decías, Fero, digo, porque tiene que ver con hoy, parece que estamos haciendo revisionismo de medios en dictadura, pero son los mismos medios y las prácticas son las mismas. En dictadura, la famosa foto de Videla con Ernestina, ¿se acuerdan? En la cancha Sí. de River. Esa foto no es del Mundial. Siempre se piensa que es del Mundial. No, es de- pero esa algo de foto papel es prensa, ¿no? No, es un año después del Mundial que Clarín coorganiza con la dictadura un partido homenaje Claro. a los jugadores del Mundial 78. Argentina versus resto del mundo. Exactamente, jugó 1979. Maradona ese partido y si ven las imágenes de archivo, ya que pasamos chivo, yo hice un documental sobre la historia de Clarín y están ahí. Muy bueno. Muy También bueno, está en YouTube, ¿no? lástima el Está en YouTube, autor. también. También está en YouTube. Muy bueno, lástima el autor. Este es el brindis de papel prensa, pero hay una histórica foto, por ahí debe estar en Google, que están en la cancha. ¿Sí? Esa foto es en ese partido coorganizado. Y si van a la hemeroteca y miran el Clarín de esa época, está la coorganización en la pantalla del Monumental, aparecía Clarín directamente. Y fue esta lógica eso de tapar lo que estaba sucediendo. O sea, eso fue año 79, plena o finales de la solución final de la dictadura, que fue 70. Acá está, mirá. ¿Y quién es el otro que está? Don Julio. Don Julio Humberto. Grondona, que me acababa pondría de de pie. subir Tuto pasa. como capo de la AFA. Esto es al año del Mundial, año 1979. 79. Es un partido organizado directamente por Clarín, una idea también de Marco Citrimblum. Exacto. Una idea comercial, ¿no? Clarín ahí empieza a sponsorear eventos, por ejemplo, le daba mucha pelota al ajedrez también y hacía eventos, fotón este. eventos de ajedrez. Es decir, había una cosa para tapar, Sí. pero también había una cosa comercial de un diario que estaba explotando, por supuesto también beneficiado por la... por Hablando- la- Mirá esta foto, Sí. una cosita, ¿no? Para que no parezca que estamos solo hablando de historia. Mirá esta foto y pensá hoy la tapa de Clarín con el Chiquitapia. ¿No? O sea, siempre están ahí metidos. Y detectaron, obviamente, que el fútbol era un negoción, el crecimiento del cable de Clarín fue a través de extorsiones a cableras locales para quedarse, para si le daban el fútbol o no. Digamos, esta foto habla mucho del quilombo que hay hoy en la tapa de Clarín con Sí, Chiquitapia. sin duda. Sin ninguna Y duda. es de hace Recomiendo muchos otro años. libro que es de Martín Becerra y Mastrini acaba de y salir. Ana Bisbergue. Escribí algo en el Destape sobre este libro, se llama Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín, también editado por la Universidad Nacional de Quilmes. Nadie se los publicaba. Eso te iba a el decir, libro. que lo haya publicado la Universidad Nacional de Quilmes, que más allá de su Sí. aporte académico en general, Sí. que es muy bueno, habla también del respeto, entre comillas, que inspira, o el miedo que inspira Sí, claro. Clarín en el mundo editorial. Estuve en la ¿no? presentación del libro No hace solo una editorial. semana y Martín Becerra contó ahí que nadie les publicaba este libro sobre Clarín a 80 años, que cuenta toda esta historia que Sí, estamos sí, sí, repasando sí, son- hasta el presente, porque hoy Clarín obviamente está viviendo un momento de gloria con la compra de Telefónica y además Cristina Presa, ¿no? Anoche estuvo Becerra acá con Noé y con Gaby Sued Sí, y un decía capo, que es Martín. el momento más glorioso a nivel expansión para el grupo Y sí, Clarín, ¿no? Nunca fue tan grande. Ahí hay un tema, vos decís editorial, cuando hicimos la investigación para el docu, yo dije, debe sobrar investigación, no, al pedo la hago yo, debe haber investigaciones académicas sobre Clarín.
No había tampoco. No, claro. O sea, el terror que impuso Clarín en todas las áreas de la vida, en la política, en la academia, en las editoriales, y llega hasta hoy. Por eso el tuit fijado de Milei, con todos los quilombos que hay, es sobre Clarín. Sí. No sé si sigue ahora, pero hasta hace un Sí, par de sí, días sí, creo que dijimos, ¿no? sigue. El gobierno sigue O sea, diciendo que va a tomar medidas con respecto a la compra de Telefónica. Hasta ahora pasaron más de 6 meses. Desde que casi todo el año, en febrero se conoció la operación, después salió el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Yo hablé con funcionarios del gobierno. Hasta ahora, Clarín, no digo que se caga de risa del tuit de Milei, pero ya funcionan como una sola empresa, claro. Telefónica y Telecom, ¿no? Hecho consumado. Y estábamos hablando de distracciones, estamos hablando de milicos, no sé de qué te reís, Ari. No, me encanta cuando nos ponemos a hablar de estas cosas. Ah, sí, está O sea, buenísimo. como cuando logramos conectar la etapa de hoy con la historia, Sí, porque sí. si no, no se... Te si no, no se recomiendo un entiende. podcast. Si seguimos Chicos, hablando ¿falta de estas pasar cosas- algún chivo? Si seguimos hablando de estas Ari, cosas, vos Ari no tenés se que va, se decir queda hasta las algo. 12. Ari, sí, Claro, es que sí, es mucho más, se entiende mucho más. Por eso es importante esto, leer libros, ver documentales, escuchar música, ir al teatro. Y también se entienden noticias como, por ejemplo, volver a darle protagonismo a los militares en el mundo de la defensa y otras distracciones. Distracciones había en ese momento, hablamos del Mundial de Fútbol y demás. Y ahora el circo que van a armar en los próximos días con los F-16, que van a estar sobrevolando la ciudad de Buenos Aires Ah, al quería ras, mencionar eso. Domingo van a ir a Córdoba, va a disfrazarse Petri, va a estar todo el show y nos van a tener varios días hablando de eso. Sí, desde mañana, ¿no? Y no es un show barato, para nada. No, y además tiene implicancias en muchos planos a la Así vez, es. ¿no? No solo en la esfera doméstica, sino que hay que ver cómo se inscribe esto con el alineamiento de Milei con Trump, con la escena que se está viviendo en el Caribe. Vamos primero a la placa 1, donde ayer Manuel Adorni anunció los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas. Ahí lo tenemos para los que están en YouTube. Después del nombramiento del general Presti como jefe de la cartera de defensa, del Ministerio de Defensa, un nombramiento que por supuesto generó mucha discusión, tanto te diría en sectores aliados al gobierno, sobre todo en la oposición generó mucha discusión. Ayer el presidente de la Nación, dice Adorni en su carácter de comandante en jefe, ha resuelto que el general de división Oscar Sarich será el nuevo jefe del ejército en lugar de Presti. El vicealmirante Juan Carlos Romay será el jefe de la Armada. Hay poca información sobre todo esto. Y el vicealmirante Marcelo Dale Noguera será el jefe del Estado Mayor Conjunto. Asimismo, dice Adorni, el presidente de la Nación ratifica al brigadier mayor Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea. Dios bendiga a la República Argentina. Fin, bueno, es la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. Más allá de los nombres, insisto, todavía se conoce poco quiénes son. Lo importante en este contexto es para qué los quiere Milei, ¿no? La nueva etapa con Presti como ministro de Defensa en un momento en que Argentina y Milei está atada un poco a los deseos y a las pretensiones de Trump, y en un momento en que para Trump América Latina es un aliado clave y se habla no solo de America First, sino de America's First, ¿no? Esta cuestión de que por primera vez Trump y Estados Unidos están muy interesados, ayer hablábamos un poco de esto, en Argentina, pero en todo el mapa, y hay que prestar atención porque puede haber novedades en Venezuela en las próximas horas, antes del 10 de diciembre están hablando, porque el 10 de diciembre María Corina Machado, que es una premio Nobel de la Paz que está a favor de la guerra, muy particular, va a recibir como el Obama, premio ¿no? Nobel de la Paz, ¿no? María Corina Machado. Entonces, algunos dicen antes del 10 de diciembre. Como puede para haber que la novedades. ironía se note más a la vista. Hay que verlo todavía eso. Vamos al tape 2, donde se cuenta, porque con esto el gobierno viene, los F-16 me refiero, viene haciendo campaña desde principio de años. En el tape 2 se anuncia los detalles de cómo va a ser a partir de mañana el despliegue oficial con los F-16 que compró el gobierno.
El viernes no hay horario, pero sí van a llegar. Y el domingo 7, acto oficial, el presidente de la Nación, Javier Milei, junto al ministro Luis Petri y autoridades de las Fuerzas Armadas, presidirán el acto oficial de presentación operativa de la flota en el área material de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, a las 9 a.m. Previo a eso, los F-16 van a sobrevolar la ciudad de Buenos Aires. Esto es el mapa de la Argentina. Los F-16 vienen desde Río Cuarto, llegan a la ciudad autónoma de Buenos Aires, los F-16 por el Río de la Plata, desde el noroeste, y van a ingresar sobre Casa Rosada desde Puerto Madero. Así, como lo ven acá. Esta va a ser la perspectiva que van a tener los F-16 cuando estén ingresando. Van a venir para este lado y van a hacer la vuelta y van a venir para Plaza de Mayo. Van a entrar entre los edificios, un poquito más arriba. Cuando hacen este recorrido, hasta acá, por arriba de Casa Rosada y del Congreso, los aviones lo que van a hacer va a ser romper para el sur. Cuando rompen para el sur dan una vuelta y agarran 9 de julio. Y 9 de julio la hacen de punta a punta. La autopista de Mayo y 9 de julio, pasando por arriba del edificio de Evita, pasan por arriba del obelisco y llegan hasta arriba del Río de la Plata de vuelta. Ahí rompen por la izquierda y van para el lado de Aeroparque. Bueno, vamos a tener 48, 72 horas tomado, por lo menos la campaña publicitaria del gobierno por este tema, ¿no? Un detalle, si vos venís de Córdoba y querés pasar por la Casa Rosada, lo más directo es venir desde el oeste y que los casas sobrevuelen Rivadavia. Este es un espectáculo para los ricos, ¿no? Claro. Es un detalle, pero Sí. es lo mismo, no cambia la cuestión de fondo ni nada. Pero hasta en eso, el espectáculo es para los muchachos que van a estar en Puerto Madero sacándole fotos de sus edificios, cuando en realidad podría haber, si hubieran querido que fuera realmente un espectáculo popular, haberlo hecho hasta decir, mira, tenemos la avenida más larga del mundo y nuestros casas la recorren en tantos segundos. Yo qué sé, ¿se acuerdan cuando lo ponían Usain Bolt a correr el Metrobús? ¿Cómo olvidarlo? Pero hasta en esos detalles son un gobierno profundamente clasista para arriba, para Sí. los Y ricos. además, perdón, Dieguito, Sí, yo sí, te, sí, te sí, dejo sí. continuar. Además es otra escena de cipallismo total. Claro. A mí me tocó de casualidad estar en Estados Unidos el día del Memorial Day, que ellos celebran a sus caídos en guerras, y el desfile de aviones que hacen es descomunal. Sí, sí. Y me parece que parte de esa... ¿no? Como esa continuidad un poco de medio tilinga, de copiarle a los yanquis lo que hacen, ¿no? Sí, y tiene muchas implicancias, por eso digo, porque además la compra, ahora después vamos a hablar, tiene de alguna manera que ver con la cuestión Malvinas, ¿no? Y puede ser un problema para la cuestión Malvinas. En el tape 3 está el presidente anunciando esto con Fantino, por eso digo, a principios de año, durante todo el año, Milei, el gobierno, estuvo hablando de los F-16. Claro, llegan en un momento muy particular, con el gobierno empoderado, con el gobierno que le debe la vida a Donald Trump, con el nuevo ministro de Defensa, que es un militar y era el jefe del ejército. Además, no pidió pase a disponibilidad. No pidió pase a retiro y va a tomar una especie de licencia Carlos Presti, con lo cual va a estar de los dos lados del mostrador, va a seguir siendo parte del ejército y va a ser parte del Poder Ejecutivo. Escuchalo a Milei cuando anunciaba esto hace unos meses en el programa con Fantino, en el tape 3. ¿Vas a seguir armándote? Bueno, en principio ahora nos vamos a comprar, ya los compramos, 24 F-16. Es la compra más grande de la historia de la Argentina. No fue en el único caso, en el tape 4 también el presidente hablando con Majul y hablando de la importancia de que Argentina se arme en el medio de que las Fuerzas Armadas tienen los sueldos pulverizados, que como vos contabas, Fero, y se mencionó mucho, 18.000 personas se fueron en el último tiempo desde que asumió Milei de las Fuerzas Armadas, una crisis tremenda presupuestaria con la obra social. El gobierno se está armando, ¿para qué? Es una gran pregunta, acá Milei lo explica en el tape 4 con Majul. ¿Qué quiere? ¿Que vaya y le hable de defensa? Hemos hecho la compra de armamento más grande de la historia. Es decir, no solo por la compra de los F-16, digamos, la base que estamos haciendo en Tierra del Fuego, la compra de los tanques, digamos, los operativos con Estados Unidos para el patrullaje de la costa, digamos, y los barcos que estamos comprando, digamos, las compras de submarinos que vamos a estar haciendo. Y eso, digamos, en 50 años nos hizo eso. Entonces, digo, área de la que usted me proponga, estamos haciendo cosas maravillosas. Vamos a ver si podemos ir.
Bueno, el gobierno se está armando. La pregunta, insisto, es ¿para qué? ¿Cuál es el criterio de soberanía que tiene un gobierno como el de La Libertad Avanza? ¿Qué intereses estratégicos piensa defender? ¿Hay una idea de nación en el gobierno de Milei o hay una idea de relaciones carnales, de alineamiento incondicional con Estados Unidos? Todo lo que menciona Milei habla de un alineamiento absoluto con Trump y con Estados Unidos. Sin duda. A ver, hay un debate sobre si estos aviones son los indicados o no. Yo en ese sentido, lo hemos dicho muchas veces, Ari lo dice siempre también, creemos que está bien que la Argentina, un país con los recursos, con la ubicación que tiene y demás, tenga cómo defender eso. Hay un debate, insisto, sobre si estos eran los aviones indicados o no en términos técnicos. Es un debate donde yo no me puedo meter porque no conozco detalles de aviación militar, que es algo muy complejo. Hay que decir que el gobierno del Frente de Todos tenía dos carpetas. Una con estos aviones, otra con los aviones chinos. No es que había dicho estos aviones no Sí, sirven. sí. Para ser justo y Sí, ponerlo sí, todo sí. sobre la mesa. Lo que está claro es que estos son aviones fabricados en Estados Unidos, utilizados por 40 años en Dinamarca y configurados bajo la configuración de la OTAN. Y la OTAN no reconoce la soberanía argentina sobre las Malvinas porque Gran Bretaña es una pieza clave de ese organismo. Si la principal hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas en Argentina es la soberanía de su territorio y del Atlántico Sur, me parece un argumento fuerte para no elegirlos. Ahora, este gobierno aparentemente tiene otra hipótesis de conflicto Te digo principal. cómo me lo resumió alguien que sí conoce cómo funcionan estos aviones. Me dijo, no es un mal avión, es una mala decisión geopolítica. Ese es Bueno. el punto. Y me pareció muy, muy interesante, sobre todo coincidiendo con esto, de que la Argentina es un país importante para tener no capacidad militar de ataque, sino para tener capacidad militar disuasiva. Sí, de defensa. De defensa, ¿para qué? ¿No? Que es esto que planteaba Diego. Bueno, defensa de tus recursos naturales, que de vuelta no es una guerra. A ver, el tema siempre para cuando inicia una guerra es cuánto le va a costar sostenerla, ¿no? Entonces, ¿por qué Estados Unidos no invade Venezuela? La podría invadir en 5 segundos. Invadirla, el llegar. Y ahora, ¿cuánto le cuesta esto? ¿Qué resistencia va a tener? ¿Qué ¿Lo va a consecuencias poder? tiene en ¿Qué el consecuencias mediano va a tener? largo plazo? Bueno, eso tiene un montón. De Vietnam para acá la vienen pifiando. O sea, se empantanaron en Vietnam, se empantanaron en Irak, se empantanaron en todos lados. Y por eso es que... Y le pasó con Cuba también. ¿Cuánto le costaba a Estados Unidos invadir Cuba? Nada. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque tiene costos internacionales, porque queda empantanado ahí, etcétera. La defensa tiene un potencial disuasorio. ¿Qué te dan los F-16? ¿Qué te podría dar caza bombardeo? ¿Qué te podría dar la que se viene? Que son submarinos. No tenemos submarinos. Eso es triste. Sí, sí, sí. No solo teníamos uno y tuvimos 44 submarinistas muertos, sino que el submarino hasta ahora no se descubrió una mejor forma de defender tus costas con submarino, pues nadie sabe dónde está. Entonces, es tu forma de patrullar una costa enorme que tenemos donde hay pesca, petróleo, Malvinas, salida a la Antártida, un montón de cosas, y no tenemos submarinos. Ahora viene la siguiente. Bueno, ¿por qué te gastas en un submarino y no en jubilaciones? Bueno, si no tenés recursos naturales... No habría que optar entre una Claro. cosa y la otra. Exacto. No habría que optar entre una cosa y la otra. No pero- porque sos un país, y sos un país grosso, aunque te quieran decir que sos un país de mierda, que sos un país grosso y tenés que tener sí o sí las dos cosas. Lo que están haciendo es una paparruchada, lo mismo con los strikers. Sí, sí. Ahora trajeron estos, son como unos, Sí, son camiones blindados. como unos camiones blindados, y trajeron 5. Y ni siquiera son el modelo adecuado. No importa, pueden pero cruzar para tener los una brigada ríos. necesitas 200. Entonces, no te sirven para nada así suelto. Te sirven para hacer una exposición, un cosplay de Petri y un desfile divertido. Ahora, en términos de defensa, 5 strikers no te sirven. No me acuerdo cuántos son los F-16. 24. Sí. 24. Van llegando igual, no llegan los 24 Claro. ahora. Y tardan un año hasta que tengas pilotos nacionales que los puedan pilotear, porque van a haber daneses a bordo de estos aviones el Hay un domingo. tema que es el tema de la soberanía justamente y de la cuestión estratégica, porque obviamente, como dice Ari, un país como Argentina necesita tener instrumental, necesita tener fuerzas armadas, necesita tener una idea de país, un proyecto de país. Pero esto no solo lo cuestiona la oposición. Quiero compartir con ustedes en el tape 7 lo que dice Juan Martín Paleo, que fue el jefe del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno del Frente de Todos, que fue agregado militar en China, pero que no es alguien que está ligado al peronismo, porque fue candidato de López Murphy a senador así porteño en la ciudad de Buenos Aires. Escuchá lo que dice Paleo sobre las implicancias de los F-16 en un diálogo con Fontevecchia en el tape 7.
Comprarle armamento a uno de los aliados de nuestro adversario en la guerra de Malvinas sería un problema, lo que usted está diciendo. Y concretamente sí, desde el punto de vista de la confiabilidad de Estados Unidos como aliado a nivel estratégico. Lo estamos viendo particularmente con esta gestión, la de Trump. Vemos que Estados Unidos ha perdido un poco de credibilidad por su cambio de criterio respecto como aliado militar. Si lo interpretó. Si no, habría que preguntarle a Zelensky, ¿qué opina? Martín, a ver si lo interpretó. Lo que usted dice es, esto implica indirectamente aceptar de que no vamos a recuperar las Malvinas, a no ser que sea que los ingleses quieran darla. Es leer la historia de Gran Bretaña. Nunca va a entregar un territorio que aparte cada día adquiere más importancia en términos de lo que son los recursos disponibles, no solo los a nivel de la pesca, que lucra con otorgamiento de licencia a Gran Bretaña, exploración petrolífera, que está demostrado y ya han hecho cateos y se sabe, y es más, hay empresas... Y la proyección estratégica... Y la proyección estratégica sobre la Antártida. Sabemos la importancia estratégica que adquieren la Antártida y el paso bioceánico, el control bioceánico. Sabemos que Gran Bretaña, como miembro de la OTAN, es sumamente confiable, mucho más confiable que nosotros para todo lo que es Estados Unidos y todo lo que es la Alianza Atlántica. Bueno, Juan Martín Paleo, teniente general, fue candidato de López Murphy, por eso insisto, y con esto cierro, en la placa 7, la nota de Clarín, de hace unos meses, antes del triunfo de Milei en las legislativas, quién es el ex jefe de las Fuerzas Armadas que va de candidato a senador en la ciudad por el partido de López Murphy. Bueno, te está diciendo que es un error estratégico por la cuestión Malvinas, y en esa nota Paleo dice: este alineamiento atrasa, para los que están en YouTube, ahí lo pueden ver, insisto, del ala liberal, candidato de López Murphy. Este alineamiento atrasa, el de Milei con Trump. El futuro es con China, también con Estados Unidos, con India, la Unión Europea, Turquía y sobre todo nuestros vecinos, nuestro primer anillo. Soy partidario de una relación de equilibrio. Nos condiciona haber adquirido los aviones de combate norteamericanos F-16 en una operación con tres países que justamente no reconocen nuestra soberanía sobre Malvinas: Estados Unidos, Gran Bretaña, que las ocupa, y Dinamarca. Este nivel de dependencia nos condiciona. Ahora vemos que hasta el nivel de devaluación lo maneja Scott Bessent. Lo dice Paleo, candidato de López Murphy, o alguien que conoce, obviamente, de relaciones internacionales, un militar con mucha experiencia, que, insisto, fue agregado militar en China. Pero te está diciendo, bueno, Milei, con esta compra, con esta falta de criterio, con este alineamiento ciego, bueno, no solo está desaprovechando la oportunidad histórica de la Argentina, sino que además está poniendo en peligro un reclamo que se supone toda la sociedad argentina comparte, que es el de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Así es. Para completar este reporte sobre los F-16, no quería dejar pasar el tuit que publicó ayer el legislador porteño Ramiro Marra, no sé si lo vieron, no. En esta cosa de su lucha contra las villas, que parece ser su nuevo leitmotiv en la política, y que básicamente es un video de aviones caza como los F-16 sobrevolando y bombardeando la Villa 31. Directamente. Directamente. Marra debería pisar una villa antes, ¿no? No creo que le vaya muy bien si pisa una después de hacer estas cosas. Aparte, hay que poner un pañal. Eso desde ya. ¿Van a sobrevolar la cancha de Argentinos también? ¿Cómo? ¿Van a sobrevolar la cancha de Argentinos? Espero que sin bombas. ¿Por qué? Porque está el Festival de los Amigos de Gelatina ahí en... ¿Vos decís que los cazas van a ir ahí a ver si chusmean? Va a haber jingles de los F-16. Seguro. Bueno, no, para contarles eso. Que Contanos, está porque vos sos mi referente para la joda. Vos, a partir de hace un tiempo ya que cuando quiero saber dónde está la joda, te pregunto a vos. Misa jinglera, amigos y amigas de Gelatina, que vendrían a ser como familia, ¿no? Son como nuestros... son los primos. Los primos, primo hermano. Ahí está Pedro Rosenblatt, Marcos Aranguru, La Cope y Matías Mouset, al cual lo pueden ver aquí también en los pases de... Mañana va a estar acá a la mañana y en general está a la tarde también. Bueno, los que quieran ir a la misa jinglera de Gelatina, que es en la cancha de Argentinos Juniors, en el estadio
Diego Armando Maradona, que es un tremendo estadio. Además le están construyendo la última tribuna, no sé si sabían, vieron que había un lugar, una que no tenía, y la están construyendo. Bueno, esto es el 19 de diciembre, todavía quedan entradas ahí en Ticketek, así que yo les recomiendo que no se lo pierdan, van a pasar. Es un lindo momento. Yo tuve esta semana la fiesta FA, ponele, viste, vas ahí, te juntás y cantás y tenés un momento de felicidad hermoso. Bueno, ahí va a estar también los jingles, no sé si tienen alguno preferido. Y tenés el hit del año, que no puede faltar. El de Alta Coimera. Sí, claro. Supongo que Alta Coimera va a estar. A mí con la tuya me pareció el más logrado, bueno. Pero creo que es del año anterior, entonces no sé cuál será la selección de temas que hacen. Está el de Trebú, que está bueno, hay un montón de jingles, así que... 19 de diciembre es viernes, ¿no? Entiendo que es viernes. No, está bien, lo estoy agregando. Estoy agregando la información en tono de pregunta. Viernes 19 de diciembre, la misa jinglera ahí en la cancha de Argentinos Juniors. Entradas en Ticketek, todavía quedan algunas, así que no se lo pierdan, amiguitos. ¿Te van? Yo quiero ir, yo tengo... Yo vivo cerca, así que... No puedo, tengo entradas para otro show. De antemano. Devolvela. Voy a ver a mis amigos del Mató. Obras. Pero tocan también al día siguiente, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos meter un trueque. Yo creo que voy también ahí a Obras, así que podemos hacer doblete. ¿El 19 o el 20? Y no sé, todavía no. Tengo que hablar con el Chango. El Tano viene. Van a tocar la trilogía, ¿no? Van a tocar la trilogía. ¿Saben si el Tano viene al Festival de Gelatina? El Tano es fóbico, no se junta con gente. Mentira. ¿Sí? A mí me dijo que va. Que incluso hasta puede llegar a cantar. Si lo ven al Tano, se llevan un premio. Si lo ven al Tano... Encuentra al Tano en la misa jinglera de Gelatina en Argentinos Juniors. Sí. Che, dos noticias de estas horas, las dos que nos enteramos gracias a la labor de Luciana Bertoia, gran colega y que hace un trabajo muy, pero muy serio en todo lo que hace a derechos humanos. Una tiene que ver con la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, de Alberto Baños. Conociendo los antecedentes de este gobierno me da miedo quién puede llegar, porque a la derecha de Baños hay muy poco, pero... Ya daba miedo Baños. Sí, por eso, Baños daba miedo. Fue el que se metió en una asamblea, ¿no? Ahí en el ex espacio de ESMA, a amenazar a los trabajadores y demás. Prohibió varias actividades en la ESMA. El recital de Milo J, entre otras cuestiones. Y por otro lado, una nota que publica hoy Luciana en página 12, que habla del famoso viaje a Azerbaiyán de dos funcionarios de la CIDE, que estuvo además en la semilla de la salida de Neifert, el ex jefe de la CIDE, porque aparentemente ahí en la filtración de ese dato es que empezó a surgir el problema que después escaló con una visita a altas horas de la noche, discusiones en ropa interior, filtraciones periodísticas, traiciones cruzadas y demás. En ese viaje se sabía que había dos participantes. Uno fue el que había ido a pedirle justamente la renuncia a Sergio Neifert, que casualmente coincidía con la carrera de Fórmula 1 de Franco Colapinto. ¿Quién era el tercer viajero? El hijo del nuevo jefe de la CIDE. El hijo del contador de la familia Caputo, que fue designado nuevo jefe. Durante el gobierno de Macri, listas, ¿no? Sí. Creo que si no es contador. Y mira, viene toda la reivindicación de la CIDE menemista, ¿no? Porque empezamos con el Tata Joffre, avanzamos con Toma. En cualquier momento viene la etapa de la reivindicación de Gostanián. Claro. ¿No? Que estaba ahí también revoloteando alrededor. En fin. Estábamos ya hablando de los F-16 y no se puede separar ese tema de no sé cómo decirle ahora, ministro, diputado, dipunistro, no sé. Podríamos decir ministro saliente, diputado entrante. Diputado, mandato, ¿cómo sería lo contrario a mandato cumplido? Mandato por cumplir. Mandato por cumplir. Hablamos de Luis Petri, que está dejando por estas horas el Ministerio de Defensa, justamente, que veníamos hablando de lo de F-16, y va a ocupar una banca. Bueno, de hecho estuvo ayer sentado ahí, saltando, no sé si lo vieron. Sí. Usando el resorte de la banca para saltar como un niño. Aparece muy saltarín las últimas veces, porque la anterior foto que habíamos visto era él saltando a los abrazos con Milei. Sí. A lo mejor se puso los resortes del inspector Gadget. Tiene movimientos un poco espásticos, Luis Petri. Cuestión que habló Luis Petri estos días y dijo, es una chicana que me digo que no, hay que alguien le avise que esta chicana con este gobierno no va. Podemos escucharla.
tengo que elegir entre el 1 y el 2, voy a elegir el tape 2. Esto fue en diputados, en un momento que le tocó dar la palabra a él en esta introducción, ¿cómo se llama la sesión que hubo ayer? Sesión preparatoria. En la sesión preparatoria. Bueno, hizo una chicana contra el kirchnerismo que vamos a tratar de desnudarla ahora en este momento del pase. Tape 2. Hicieron que este Congreso, en lugar de apoyar la gestión del gobierno, en lugar de apostar al diálogo, tratara de sabotear sesión tras sesión el programa económico del presidente Javier Milei. Y eso fue lo que ocurrió. Y nosotros venimos cumpliendo un mandato popular, a apostar a un diálogo, pero no a una agenda de pasado, no a la agenda de pasado que propone el kirchnerismo, no a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión. Venimos a apostar a una agenda de futuro, que fue la agenda que votaron los argentinos mayoritariamente. Una agenda que proponga, entre otras cosas, la modernización laboral. Una agenda que proponga, en otras cosas, terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza les tiene que dar. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Al peronismo les recomiendo que vaya al psicólogo, porque es el fundador del peronismo, era un militar y fue ministro de guerra. Les recomiendo que... Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros. No, de seguridad. Es como que Petri tiene un problemita de análisis de la realidad, ¿no? Estamos hablando de un hombre que ocupó está ocupando hasta ahora el Ministerio de Defensa, básicamente gracias a Patricia Bullrich, que lo incluyó en el paquete de negociación, y Patricia Bullrich básicamente fue montonera. Es decir, que el gobierno que puso un montonero como ministro fue Milei. Y la comparación boba con Perón, digo, cualquiera que sabe de qué se está discutiendo sabe que esto, cualquier, posición respecto a si está bien o no el rol que ocupa un militar, tiene que ver con lo que sucedió a partir de la última dictadura. Es decir, todo lo que había adelante en esos términos no cuenta como antecedente, porque lo que hubo fue un cambio de paradigma. Absolutamente. Pero la discusión es... no es que la discusión, pero este gobierno puso a un montonero. Sí, claro. A una montonera. A una la ex cual montonera. acusaba de eso durante la campaña, además. ¿Lo querés escuchar? Tape 8. Si lo tenemos, lo escuchamos directamente a Milei hablando de Patricia Bullrich. Ella tiene un pasado como terrorista en Montoneros. Ella no niega que fue montonera. Bueno, eso está documentado en libros sobre Galimberti y sobre ella. Ella tiene dos situaciones en las cuales está implicada, una en el año 76 y otra en el año 77. La madre no estaba casada con Galimberti. La hermana estaba casada con Galimberti, claro. Sí. Y de hecho también, hay testimonios de quien la formó en esto, a la señora Carolina Serrano. Sí. Era su nombre de terrorista. Y básicamente el malentendido ahí es que en realidad ella se dice que dejó 1,5 kilos de trotil, o sea, de dinamita, en el parque de lo que era la casa del intendente de facto de San Isidro. Y eso, generó una explosión que lastimó a un menor y a una mujer. Entonces de ahí la confusión de un jardín de infantes. Pero lo bueno, ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que va a tener que explicar qué hizo en los 70. Bueno, no solamente no tuvo que explicar nada Patricia Bullrich, sino que se convirtió en básicamente un personaje clave en este gobierno, ¿no? Patricia Bullrich es un personaje clave en este gobierno. Veremos qué será de su futuro ahora en el Senado. Hace unos años, en los 90, en este repaso que estamos haciendo de archivo en estas últimas semanas en el pase del destape, Nancy Pasos, una joven Nancy Pasos, le preguntaba a Patricia Bullrich si estuvo en Montoneros. Y en el tape 3, Patricia Bullrich respondía lo siguiente. ¿Fue montonera? Yo estuve en la Juventud Peronista, que estuvo, ligada a la estructura de los montoneros, ¿no? No participé de la organización, sino que estuve ligada a la estructura, era la Juventud Peronista de la tendencia. ¿Qué significa estar ligada pero no estar? Porque había como una estructura de la organización, claro, una estructura de la organización y después toda la juventud.
después estaba toda la Juventud Peronista, que era un movimiento muy amplio, ¿no? Que tenía la Juventud Peronista, la Juventud Universitaria, la Juventud de Estudiantes Secundarios, la UES. Era más la superficie, el movimiento de... lo que fue la Juventud Peronista, que reconocía en Montoneros como su conducción o lo que veía, ¿no? Es decir, esto de que esa era la consigna del momento, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? 73. Después ya empieza. O sea que no puso nunca ningún caño. Bueno, hicimos algunas volanteadas, algunas cositas. Hicimos algunas cositas, termina reconociendo Patricia Bullrich. Milei habla de 2 libros, habla de un libro de Galimberti. Yo recomiendo 2 libros para conocer bien la historia de Patricia Bullrich vinculada a Montoneros. Uno es Galimberti. Extraordinario el libro. Probablemente una de las mejores biografías que se han escrito en este país. Los autores son Marcelo Larraqui y Héctor Caballero. Roberto Caballero, perdón. Y el otro es la biografía que hizo el Patán Rajendorfer hace un par de años sobre Patricia Bullrich, una biografía más acotada, más... quizás hecha un poco más rápido, pero tiene muchos datos. Y yo estuve hablando ayer con Larraqui, refrescando un poco el libro y refrescando un poco su investigación. Claro, Patricia Bullrich habla del 73. Patricia Bullrich es la hermana de Julieta Bullrich, que era la pareja, la novia de Rodolfo Galimberti. Larraqui me contaba... Bullrich es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Y Patricia Bullrich con sus padres y su hermana Julieta vivían en Mansilla y Pueyrredón. Es muy loco vivir en una calle que lleva tu apellido, ¿no? Para que veamos el estrato social al que pertenece. No me hables de oligarquía si no vivís en la calle que lleva tu apellido. Más oligarca que eso prácticamente no hay. Es como si hubiera vivido adentro del patio Bullrich, Patricia, básicamente. Y en la primera reunión que se hace entre Montoneros y Cámpora se hace en la casa de los Bullrich. Mira. En un sótano, porque ya tenía Galimberti relación no solamente con Julieta, sino con la madre. Aparentemente él se pone de novio con Julieta Bullrich a partir de una relación que tiene con la madre de Patricia y de Julieta. Patricia, que era muy jovencita, realmente ahí tenía edad de colegio secundario, 14, 15 años, empieza a participar e integra el grupo militar de la Columna Norte. O sea, Patricia fue formada militarmente por Montoneros para participar de Montoneros. Estuvo presa 2 veces. Una al principio de la dictadura y otra al final de la dictadura, y en el medio se exilió, vivió en Brasil, escapó. A su compañero lo desaparecieron. A ver, convengamos que quien no participó de algún tipo de acción armada, cuando le preguntan, ¿pusiste algún caño?, no contesta, hicimos algunas cositas. Dice, no. ¿No? A vos te preguntan, che, ¿pusiste algún caño alguna vez? Un caño es una bomba. Se hacían con caños, clavos adentro, explosivos, se ponían abajo de los autos. Era otra época, obviamente. Era otra época. No, por supuesto, no estoy justificando, ¿no? Pero digo, si te preguntan y vos no contestás no, es porque alguna participación en esos hechos, en esos eventos, en esas organizaciones tuviste y alguna familiaridad con esa violencia tuviste. Sin dudas. Ella dice que no, ella se esconde detrás de la bandera de la Juventud Peronista. Pero la verdad es que participó activamente en el contexto de la edad que tenía. O sea, evidentemente no le daban tareas que por ahí le daban a gente más grande, pero era parte de la Columna Norte y bajo el ala de Galimberti, que era su cuñado. Así es. En las entrevistas, si quieren, tenemos un poquito más para escuchar. ¿Quieren? ¿Tenemos tiempo? Claro. ¿Sí? Bueno, en el tape 7 le dice a Mirta Legrand, un poco, espera, porque acá, perdón, Sí. No, en el tape 6, con Julio Leiva, cuenta alguna de estas situaciones de las que hablábamos recién, Nico. Tape 6, mira lo que dice. Llegué a momentos difíciles, pero yo nunca estuve en la organización Montoneros, siempre estuve en la juventud. Pero llegué a tener situaciones en las que, digamos, me escapé cuando vino un auto que era de la Escuela de Mecánica de la Armada y salimos todos y 2 o 3 murieron, uno de los cuales era hijo de un senador radical, que después, muchos años después, cuando yo asumí como diputada, me vino a ver, él era senador radical, y me pidió que le cuente cómo había sido los últimos momentos de su hijo. Y yo salí corriendo, y me subí a un colectivo, no sé cómo, tiré el tapado que tenía y bueno, y zafé.
Hay versiones sobre el rol de Patricia Bullrich en Montoneros. Algunos la acusan de ser buchona y de haber zafado por mandar al frente a compañeros. De hecho, según la investigación de la Raki, este episodio no fue como ella lo dice, que salió corriendo y zafó, sino que llegó tarde a la cita. Justo llegó tarde a la cita, ¿no? Y donde después murieron compañeros. Hay una detenida desaparecida que se llama Lucía Torres, una ex presa política, que ella dice que cuando Bullrich estuvo detenida en Devoto, ella asegura que cuando Bullrich estuvo detenida 6 meses en Devoto fue para pasar la información a los militares de lo que se estaba organizando dentro de la cárcel entre los presos políticos. Eso yo no lo puedo afirmar, pero son cosas que se dicen. También, así como Milei habló en la mesa de Mirta, ella también contó en la mesa de Mirta y básicamente habló de la violencia política como el camino. Es lo que vos decías recién, Nico. Escuchémosla, el tape 7. Nosotros, teniendo 15, 16 años, gritábamos eso. Pensábamos que la violencia era el camino a la liberación, que de ahí íbamos a sacar un hombre nuevo, que de ahí íbamos a cambiar las cosas. Esa era Patricia Bullrich, una Patricia Bullrich criada en un entorno, bueno, la historia de los Bullrich en este país viene, el primer inmigrante era un militar alemán y después, bueno, hicieron una fortuna con el tema de las tierras que se repartieron con la conquista del desierto y la venta de hacienda. De hecho, el patio Bullrich era un lugar de venta de hacienda. Y le preguntaron a Bullrich también qué le pasaba con su apellido, porque ella formaba parte de una familia completamente gorila y conservadora, y con su hermana se ponen a militar en el peronismo, Montoneros, una cosa completamente opuesta a la línea social a la que pertenecían. Tape 4 y 5, muy cortito, habla Bullrich de la vergüenza que sentía en las unidades básicas cuando decía que se llamaba Bullrich, justamente. Mi nombre es Patricia Bullrich. El apellido de mi madre es Luro Pueyrredón. Entonces siempre me decían que tenía todas las calles de Buenos Aires, ¿viste? ¿En algún momento detestó su apellido? Cuando entré en la juventud peronista era como que me daba vergüenza, pensaba que me iban a decir que yo era de otro lado, que no tenía nada que ver. Yo iba a una unidad básica que quedaba en Gallo y Guardia Vieja, pleno Abasto. Y yo vivía en Mansilla y Pueyrredón, es decir, que vivía de ahí a 20 cuadras, 15 cuadras. Y toda la vida yo había pensado que San Isidro quedaba más cerca que eso. Es decir, tenía una especie de muro de Berlín, no conocía esa parte de la ciudad y vivía a 10 cuadras y San Isidro me quedaba a 100. Uno entiende buena parte del gobierno, de la experiencia de Cambiemos cuando se da cuenta de que estuvo hecha por gente que sentía que queda más cerca San Isidro o Miami que el barrio de al lado, ¿no? Sí. Porque lo escuchamos ahí en Bullrich, es muy claro. Pero hay toda una clase social en la Argentina que es así y fue la que gobernó con Cambiemos y es la que está de a poco tomando el gobierno de Javier Milei también. Quiero hacer una mención, ¿no? Este tema de Bullrich que se menciona mucho, sería para charlarlo largo, ¿no? Para charlarlo largo. Por ahí estamos prescindiendo, hablábamos de la dictadura. El contexto de esa Bullrich, que no tiene nada que ver con la de hoy, es un contexto de décadas de dictadura en la Argentina, 18 años de proscripción del peronismo, golpe de Estado, etcétera, etcétera. En ese contexto aparece esa Bullrich, que era alguien, en todo caso, como tantos pibes jóvenes de esa época, iba en contra de su propia cuna o de su propia clase, los hijos de clases acomodadas que decidieron sumarse a la guerrilla, al movimiento revolucionario, etcétera. Sería para charlar muy largo. Solamente quiero decir esto. Yo discrepo con la idea de que Bullrich siempre fue violenta. Esa me parece que es una lectura entre simplista y pobre. Yo creo que Bullrich en ese momento defendía otros intereses. Ahora es la que le manda a pegar un tiro en la cabeza a Pablo Grillo. Digamos, completamente. Por eso digo, hay intereses que están en juego muchas veces. En ese momento, esa Bullrich, en ese contexto, era alguien que formaba parte de una generación, equivocada o no, yo creo que en gran medida acertada, hizo una apuesta y puso el cuero por esa apuesta. Esta Bullrich de ahora no la une mucho a esa otra.
en realidad ahora es está al frente de un aparato represivo y no tiene problema en defender a un gendarme como Guerrero, vos lo contás siempre, Fero. Por eso digo, yo no sé si hay una continuidad. No hay una continuidad, sí hay un arco que ese se es repite. el pasado y el pasado no se puede negar, No, obviamente. pero hay muchos personajes de esa generación que con el correr de las décadas, quienes sobrevivieron y especialmente, por haber tenido la posibilidad de sobrevivir, por supuesto. Sí, que no es pecado sobrevivir tampoco. En absoluto, pero que tuvieron un giro. Hablamos de Montoto ayer sin ir más lejos, que es una figura muy pegada a Bullrich a lo largo de toda su trayectoria. No son los únicos, se puede hablar de Schiaretti, se puede hablar... Y lo curioso es eso, es que cuando se produce ese giro, son recibidos con los brazos abiertos por parte del establishment, que es la contracara de eso que hablábamos creo que anoche, ya me pierdo un poco, de que cuando te dicen, el peronismo debería ir a buscar a algún economista racional, y cualquier economista racional, en el momento en el que se acerca el peronismo, pasa a ser irracional, de la misma manera que no importa cuán irracional o cuán del lado de enfrente haya estado en algún momento, cuando vos adoptás sus reglas y sus intereses, te abren los brazos sin importarte el currículum. Me parece, coincido con lo que dice Diego, es parte del arco rico en el sentido narrativo que tiene Patricia Bullrich, porque un datito, por ejemplo, cuando ella vuelve del exilio, arma el PJ Capital con Dante Ullo, que era como una especie de legado de Galimberti, y hacen una revista que creo que llamaba PJ, ahora no me acuerdo, y ayúdame por ahí, vos te acordás, y es una revista que, por ejemplo, tenía consignas pro-Palestina, o sea, una cosa totalmente antagonista de la Bullrich de hoy, y es parte de ese arco, pero lo que me parece que subyace todo esto es que en la sangre de Bullrich siempre estuvo esta Bullrich, o sea, en la sangre azul de Bullrich siempre... estuvo la reaccionaria. Siempre estuvo la reaccionaria, ¿no? Sí, aparte digo, al frente de un plan criminal... veía hace poco a Fabián Grillo, ¿no? Hablando, contando la historia de Pablo todavía hoy, después de tantos meses. Y todo lo que pasó también en 2001. Durante el gobierno de la Rúa. Ella tuvo un rol muy fuerte también en cuestión de represión y de recorte a los trabajadores, ¿no? Así es. Vamos ahora a la Casa Rosada. Allí nos atiende nuestro corresponsal, enviado especial, hombre detrás de las líneas enemigas, nuestro soldado Ryan, Jonathan Eguier. ¿Cómo estás? Hola, Nico Lantos y todos los muchachos y muchachas del Pase. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo anda todo por ahí? Acá, se está terminando de definir el nombre del sucesor de Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación, que acaba de renunciar, presentó la renuncia hace minutos nada más. Esta tarde va a haber una reunión acá en Casa Rosada entre Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, del cual depende el secretario de Derechos Humanos, que es Sebastián Amerio, y van a terminar de definir el nombre del reemplazante de Alberto Baños. Una gestión lamentable, la de Baños, atacando a los derechos humanos. Seguramente el que venga va a ser un perfil parecido, no crean que la van a poner, no sé, por decir una broma, Estela de Carlotto. Ahí digo, acá se viene un perfil muy parecido al de Baños, seguramente una persona negacionista, contra los organismos de derechos humanos. Están buscando un perfil así. El nombre Peor lo que vamos a Baños conocer hoy a la tarde. Peor que Baños le va a costar encontrar, ¿no? Sí, pero tal vez se venga alguien peor que Baños. Así que hay que estar atento al nombre, va a hacer mucho ruido seguramente al sucesor de Alberto Baños, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que va a ser, por ejemplo... ¿Hay algún nombre que esté sonando? No, cada uno tiene su favorito, acá intervienen varios, interviene toda la gente de Santiago Caputo, obviamente cada uno tiene su preferido. Hubo mucho ruido acá en Casa Rosada recién con la nota que acaba de publicar nuestra compañera Luciana Bertoia en Página 12 sobre un viaje a Azerbaiyán de diferentes directivos de la CIDE, donde según esta nota de Página 12, uno de los que viajó a ese viaje a Azerbaiyán, que yo les contaba ayer, que está creciendo el tema dentro de la CIDE, porque terminaron yendo a ver un gran premio de la Fórmula 1 y además gastaron $50.000, está creciendo todo esto, y el dato agregado de esta nota en Página 12, muy interesante, que está haciendo ruido acá, es que uno de los viajantes y asistentes a ese viaje, ese gran premio de Fórmula 1, es el hijo del flamante titular de la CIDE, el nuevo titular de la CIDE, Cristian Aguadra,
no revelan el nombre, obviamente, porque es parte de la CIDE, es agente de la CIDE, es asesor en la CIDE, dicen. Así que está haciendo mucho ruido acá. Obviamente no van a responder públicamente, niegan o sea, no niegan el viaje, niegan que hayan ido al Gran Premio de Fórmula 1 acá adentro y dicen que son operaciones de la CIDE de una facción que no querían que asuma este sector de Santiago Caputo. José Lago, Aguadra, bueno, son nombres de la CIDE que acá se los ve muy asiduamente, esas personas es que están teniendo un poder relevante en la CIDE, sobre todo después de la salida de Sergio Neifer. Así que sigue todavía bastante revolucionada la Secretaría de Inteligencia, que tiene al mando aún todavía Santiago Caputo. Así que hay que ver cómo se resuelve esto, porque va a crecer. A ver, está abierto un sumario interno en la CIDE sobre este viaje a Azerbaiyán. Va a crecer el tema. No quieren que llegue a Comodoro Pi el tema. Así que este tema se le va a complicar, sí. Te consulto algo cortito, nos quedan 4 o 5 minutos, Sí. pero se habla ahora desde el gobierno de que se llegó a una especie de tregua entre el carinismo y el Santiago Caputismo, que por eso mismo finalmente Santiago Caputo pudo designar a alguien de su confianza en la CIDE y que por eso mismo también se le permitió a Agustín Romo mantener por lo menos nominalmente la conducción del bloque en la legislatura bonaerense en la Cámara Baja, algo que estaba en duda. Ahora, si yo miro los últimos 72 horas, lo que veo es renuncias y ruido en el Ministerio de Justicia, que es una de las áreas que todavía está bajo la órbita de Santiago Caputo, renuncias y ruido en la CIDE, que es otra de las áreas que está todavía abajo de Santiago Caputo. Entonces te pregunto, ¿cuán real es esta tregua? ¿O no hay una especie de tregua por arriba que por abajo sigue con tensiones porque Karina sigue avanzando? A ver, se dieron una serie de pasos que Santiago Caputo estaba esperando y que Karina Milei también estaba esperando, pero sobre todo Santiago Caputo, que trajeron un poco de, que le dieron un poco de tranquilidad, sobre todo al sector de Santiago Caputo, más que al de Karina Milei. ¿Cuáles fueron esos movimientos que se venían y podían haber sido muy estruendosos y ruidosos si no lo fueron? Por ejemplo, la conformación de los cargos en la legislatura bonaerense para la Libertad Avanza. Se hablaba de que lo iban a echar a Agustín Romo de la jefatura del bloque. Agustín Romo es una persona, es un alfil de Santiago Caputo. Eso sucedió. El tema es que ahí claramente hubo un acuerdo entre Sebastián Pareja y Agustín Romo, que son los dos referentes de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Uno responde a Karina, otro a Santiago Caputo, y hubo un acuerdo donde finalmente se termina quedando con la vicepresidencia de la Cámara, Juan Osaba, que es una mano derecha de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, y Agustín Romo se queda con la jefatura del bloque finalmente. Sí. Un dato ahí, Agustín Romo hace algún tiempo quería esa vicejefatura de la Cámara, la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, porque muchos contratos, sí. El tema es que tuvo que retroceder porque finalmente se lo quedó Pareja y me dicen a mí que Agustín Romo prefirió quedarse con la jefatura del bloque porque él puso como ejemplo a Cristian Ritondo y a Silvia Los Penato. Dice, cuando hay que negociar, ¿vos con quién negociás? ¿Con Cristian Ritondo, que es el jefe de bloque, o con Silvia Los Penato, que era la vicepresidenta de la Cámara? Bueno, ahí le asiste la razón. Él se está posicionando más como una especie de operador del caputismo más allá de los cargos, digo. Está generando ese vínculo con el afuera. Es hoy el que mejor diálogo tiene, por ejemplo, con la Cámpora. Yo de esto siempre me encargo de contarlo. La Fuerza del Cielo, el sector de Santiago Caputo, tiene buen diálogo con la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Insisto, no me consta si el Gordo Dan se junta con Máximo Kirchner, pero sí me consta que Agustín Romo tiene diálogo con Facundo Tinanelli. En un momento era más privado, eso a mí me constaba. El otro día se hizo público con alguna serie de fotos que se sacaron en la legislatura bonaerense, donde están Facundo Tinanelli, que es el número 2 de Máximo Kirchner, con Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Y creo que también estaba, bueno, había una persona más, pero digo, ahí se nota un poco el diálogo de la Cámpora con el caputismo y la Fuerza del Cielo. Bueno, eso le sirve a Agustín Romo y a Santiago Caputo para mostrarse como uno de los interlocutores con esa parte del peronismo. Bueno, esa parte del peronismo evidentemente negocia con Santiago Caputo o con la gente de Santiago Caputo. Bueno, hay que ver cómo se mueve Pareja también ahí. Digo, Pareja también puede presentar algún tipo de cuestión o celos, digo, diciendo, che, ellos queremos que hablen con nosotros, no con ellos. Hay ese tipo de rencillas. ¿Con quién habla el peronismo? Que es el que manda en la provincia de Buenos Aires. Pero pasado eso, pasado el tema CIDE, pasado el tema Ministerio de Justicia, pasada esas discusiones, hay una especie de tregua, porque estaba medio agitado todo. Parecía que Santiago Caputo parecía que se iba a quedarse en la CIDE, finalmente se quedó con la CIDE.
parecía que se iba a quedar con el Ministerio de Justicia, al final no se quedó con el Ministerio de Justicia, así que está medio saldado, eso queda Cunio Libarona, sigue Sebastián Amerio, sigue siendo el vice, y se terminó toda la novela de la legislatura bonaerense. Pasado eso, obviamente y claramente hay una tregua porque ya se dieron esos hechos y quedó más o menos todo calmo, quedó ordenado. A ver, yo creo que hay una tregua entre Santiago Caputo y Karina Milei, sí. Hay una tregua entre Santiago Caputo y Sebastián Pareja, sí. ¿Hay una tregua entre Santiago Caputo y los Menem? No, ahí sí que no. Eso no la va a haber. Pero el resto sigue, digamos, marcha de acuerdo al plan, diría Santiago Caputo, en referencia, yo creo que de las últimas semanas, me parece que Santiago Caputo tiene saldo favorable. Si vos lo pones en la balanza, me parece que en las últimas semanas le da saldo favorable a Santiago Caputo. Podría haber terminado peor en estas semanas, por lo que fue el triunfo de los Menem en las elecciones, me parece que el saldo le da favorable en estas semanas. Clarísimo, Jonathan, gracias por tu reporte. Nos volvemos a hablar mañana. Abrazo grande para todos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, vamos llegando al final de este programa de día jueves. Ya viene Verdades Afiladas, ya viene Adrián Murano, quédense en toda la continuidad del... ¿Está Carla hoy en Verdades? Está Carlita Pelliza, mi amiga personal Charlie Pelliza, haciendo Verdades Afiladas. Y luego, más tarde, en el pase de la tarde, también con Cande, también con Fero. ¿Estamos? ¿Querés venir? Vengo. Quédense en el Destape, se van a enterar de todo. Nos vemos en un rato. Chau, chau. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070. Radio y punto.